Ok, muy bien. Entonces, hoy continuamos con el tema 5. Vamos a continuar bajo la misma línea que llevábamos la vez pasada. Hoy simplemente vamos a ver qué pasa cuando ingresamos más de una variable y también vamos a hablar un poco de el proceso inverso de más bien qué pasa si uno quiere, si uno tiene más bien un mapa de variables ingresadas y quiere llevarlo a una dimensión más grande. Entonces, la vez pasada vimos cómo ingresar una variable. Ese método se puede continuar, ¿verdad? Se puede hacer hasta ingresar las variables que uno quisiera. Sin embargo, como vamos a ver, mientras más variables ingrese, luego encontrar implicantes es más complicado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si ingresamos más de una variable. Entonces, como vimos anteriormente, en este caso podríamos cambiar la posición de la variable que queremos ingresar, digamos que en este caso sea la variable d, ¿verdad? Entonces, respetando el orden de precedencia, quedaría ABC, ¿verdad? El mapa de tres variables. Y entonces lo que comenzamos a hacer ahora es buscar adyacencias y ver cuál sería la casilla correspondiente, ¿verdad? Entonces, noten que las adyacencias están entre columnas, entre la primera y la segunda y entre la tercera y la cuarta. Ok, siendo estos las casillas de los bitérminos 0 y 1, la casilla 0 en el nuevo mapa, ¿verdad? Entonces, esta sería el 0. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener denegado o D, ¿verdad? La que está aquí a la derecha, ¿verdad? Va a estar eh, solamente la variable C. Vean que A y B no están, entonces esta va a ser la casilla 1. Y la casilla 1 va a tener solamente denegada. Y así vamos a continuar, ¿verdad? Más o menos siguiendo el mismo orden. Eh, Bastante parecido al mismo orden, digamos, del mapa. Entonces, eh, aquí nosotros tendríamos el min término 2, porque vean que está A, perdón, no está A, sí está B y no está C, entonces eso es un 2 y tenemos denegado OD en la casilla del min término 2 del nuevo mapa. En la 3 vamos a tener una denegada, ¿cierto? Y luego nos pasamos completamente a la última fila, donde vamos a tener solamente a, ¿verdad? Esa es en la casilla 4. Y en la casilla 4 vamos a tener denegado o D. En la 5 vamos a tener denegado. En la 6 vamos a tener a D, ¿verdad? Y en la 7 pues un 0, ¿verdad? Y ahí mantendríamos un 0. Entonces nosotros a partir de aquí podríamos encontrar implicantes, ¿verdad? Y entonces podríamos notar que pues aquí hay un par de unos, que entonces este implicante sería solamente B negado, C negado, ¿verdad? Vean que en este caso, vean que en este caso nosotros tendríamos D negado o D, ¿verdad? Aquí de hecho hizo falta ese o D y después D negado o D simplemente es un 1, ¿cierto? Ahora, si nosotros encontramos aquí en las mismas posiciones, vean que vamos a tener D y vamos a tener, en este caso sería D o C negado, ¿cierto? Luego nosotros podríamos encontrar aquí arriba que hay una D negada en todas las casillas y esa D negada sería entonces A negada, D negada. Luego podríamos agrupar estas D negadas que están acá, estas dos, con estas dos que están acá también. Y eso nos formaría el implicante D negado, B negado, ¿cierto? Y con esos casi que ya tendríamos cubiertos todas las variables, pero aún podríamos encontrar otro implicante primo entre la casilla 0 y la 2, ¿verdad? Y ese sería entonces, vean que lo que tenemos ahí marcado es un 1, entonces sería A negado, C negado, ¿ok?
Y fuera de esto, yo creo que ya no tenemos más implicantes primos. De aquí entonces los que serían esenciales, vean que el celeste parece no ser esencial porque todas las variables están siendo agrupadas por algún otro implicante además del celeste, ¿verdad? En el caso del morado sí, por esta D que tenemos aquí abajo. Luego con el caso del verde también, porque tenemos esa D negada en la casilla 3. El amarillo también por el 6. Y el naranja parece que no, ¿verdad? El naranja pues no sería un implicante esencial. Ahora, teniendo esto, nosotros podríamos ingresar nada más para ingresar una variable adicional, ¿cierto? Entonces, al ingresar ¿verdad? De este mapa, continuando con el mapa que tiene 3 variables, vamos a de nuevo respetar el orden de precedencia y vamos a hacer un mapa de simplemente 2 variables. De esta forma, podría ser así o podría ser cuadrado. Si fuera, digamos, cuadrado, sería, vamos a ver, sería más o menos así. Vamos a ver. Entonces, acá. Y entonces nosotros pondríamos las variables, en este caso, aquí pondríamos AB, ¿verdad? Y aquí pondríamos AC. Y simplemente las posiciones cambiarían ligeramente, ¿verdad? Es cuestión de preferencia, pero podrían hacer el mapa también de esa forma. Ok, ahora, entonces, si nosotros ingresamos a, buscamos las adyacencias en A, noten que esta vez es entre filas, ¿verdad? Es la primera fila con la segunda en todas las columnas. Entonces, la primera casilla va a ser denegado o de, ¿verdad? Y eso aparece en ambas casillas. Entonces, eso va a ir por, por una compuerta ahí con A o A negado, ¿verdad? Entonces, quedaría de esa manera. Nosotros podríamos aplicar distributividad de una vez, ¿verdad? Entonces quedaría A negado, ¿verdad? Y D o D negado, ¿cierto? Y abajo nosotros tenemos A y denegado o D. Entonces lo podríamos expandir de esta manera que tenemos acá. Luego en la casilla 1 vamos a tener denegado en ambas y entonces vamos a tener A negado denegado o A denegado. En este caso sería la 3, ¿verdad? Esta de acá. Pero en este caso, sí, la 3. Tendríamos entonces denegado a negado nada más. Y en la casilla 2 vamos a tener anegado, denegado o anegado de o AB, ¿cierto? Vamos a tener solo 3 términos que serían esos de ahí. Y de nuevo acá lo que vamos a hacer es entonces encontrar implicantes. Nosotros podemos notar que tenemos a negado, denegado en todas las casillas. Noten que como están en todas, este implicante va a ser básicamente este verde que tenemos aquí arriba ya, ¿verdad? Que sería anegado, denegado. También podríamos encontrar el morado, eh, que era en este caso. Vean que aquí nos deshacemos de la variable A porque aquí hay una adyacencia lógica, ¿verdad? Nosotros podríamos, digamos, sacar a factor común la D y nos desharíamos de A negado o D, ¿verdad? Entonces este quedaría D y C negado, ¿verdad? Que sería este morado que tenemos aquí. Luego nosotros podríamos encontrar el celeste que ya habíamos marcado antes, que es este de acá. Y este, vean que sería, aquí lo que hay es simplemente un 1, entonces lo que tendríamos sería B negado, C negado. Luego tenemos de nuevo el naranja, que sería, vean que aquí de nuevo nos deshacemos de la B, entonces quedaría solamente A negado, C negado, ¿verdad? Y por último nos falta el mostaza, ¿verdad? El amarillo que teníamos aquí,
y este sería simplemente, entonces vean que nos deshacemos de la variable a porque están ambos términos, entonces diríamos que es d negado, b negado, ¿verdad? Que es este que tenemos acá. Y de nuevo, los implicantes esenciales vuelven a aparecer. Vean que el celeste no es esencial en este mapa tampoco. El morado sí, por este término de aquí abajo. El verde también. El mostaza también. Y el naranja, pues no, ¿verdad? Entonces deben aparecer los mismos implicantes esenciales que habíamos encontrado anteriormente. Y entonces podríamos encontrar, pues entonces la función mínima. ¿Cuáles necesitaríamos? ¿Cuáles términos? Los tres esenciales que tenemos aquí y hay que revisar si se nos queda alguno por fuera, ¿verdad? Entonces veamos qué pasa con el implicante naranja. El implicante naranja no está, digamos, encerrando nada que otro que ya es esencial no cubra, ¿verdad? Y el celeste tampoco, ¿verdad? Ya el resto está cubierto por el amarillo o por el morado. Entonces, con los tres implicantes esenciales que nosotros tenemos acá, es suficiente para construir, pues, la función mínima digamos, de este mapa. Eso es, digamos, para el caso de funciones completamente especificadas. Recuerden que tal vez completamente especificadas quiere decir que solo van a aparecer unos en nuestros mapas de Karnoff. Si tuviéramos, como vamos a ver a continuación, condiciones no importa, entonces a eso le llamamos funciones parcialmente especificadas, ¿ok? Y entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora teniendo nosotros condiciones no importa en medio, ¿verdad? Entonces digamos que tenemos esta función lógica, ¿verdad? En este mapa y comenzamos a ingresar la variable c. Entonces, eh, recuerden que con C las adyacencias que vamos a encontrar es entre la primera y segunda fila y entre la tercera y cuarta fila, ¿verdad? Siendo la 0 y la 4 la casilla 0 del nuevo mapa. Vean que debemos respetar el orden de precedencia una vez más, que sería en este caso DBA, ¿ok? Entonces en la casilla 0 vamos a tener X C negado, ¿verdad? En la casilla 1 vamos a tener solamente C negado. En la casilla 2 vamos a tener XC y en la 3 vamos a tener pues podría ser un 1 o C negado o C, ¿verdad? En la 4 vamos a encontrar X, C negado o C. Luego vamos a tener en la 5 solamente C negado. En la 6 vamos a tener C negado o C. Y en la 7 solamente vamos a tener XC. ¿Ok? Aquí podemos encontrar implicantes primos. Y lo primero que vamos a notar es que si nosotros hacemos este par de X es un 1, nosotros podemos agrupar estas 4 C negadas, ¿verdad? Y así encontrar un implicante más grande, que sería el implicante C negado B, ¿cierto? C negado B negado. Luego del otro lado nosotros tenemos 4 Cs sin negar, ¿verdad? Si hacemos esta X un 1 y esta también. Y esas se convertirían entonces esta vez sí en CB. Luego, ya que hicimos esta X un 1, podríamos encontrar estas dos esquinas, ¿verdad? Un 1 en ambas, que sería entonces D A negado. Ok. Y luego vean que aquí nos está haciendo falta agrupar esta C que tenemos aquí. Esta es la única forma de hacerlo, es con esta C del término 1. Y entonces esta de acá sería C negado, D negado A. Ok, este es un poco más grande. Luego también tenemos S1 solillo ahí, que sería entonces D negado, B negado A. No, D negado, B A. Y después de esto, yo creo que ya nos quedamos sin implicantes, sin más implicantes primos. Okay.
Entonces, si estos son todos los implicantes primos, vamos a ver cuáles son esenciales. Vean que el verde sí lo es por el C negado del min término 6, ¿verdad? El naranja, yo no diría que es porque vean que aquí lo que está cubriendo es este C que ya está siendo cubierto por el morado y esta otra C que es también cubierta por el mostaza, ¿verdad? Las otras dos son condiciones no importa, que no lo hacen esencial, ¿verdad? Si encierra una condición no importa, pues no lo hace un implicante esencial. Luego tenemos el mostaza, que ese sí encierra esta C, ¿verdad? Del min término 4, que lo hace esencial. Luego el azul no encierra nada nuevo y el morado tampoco. Entonces los únicos dos esenciales son el verde y el naranja, y el amarillo. Pero noten que con esos dos no es suficiente para encerrar todas las variables que nosotros tenemos ahí. Entonces, con el verde y el amarillo, ok, encerramos lo que tenemos aquí. De hecho, es todas estas 4 casillas y esta de acá, pero nos están haciendo falta todas las que están de este lado. Entonces, para cubrir todas esas, nosotros necesitamos, de hecho, vean que estas son un par de condiciones, no importa. Podríamos nosotros decir que las hacemos cero y ya, ¿verdad? Entonces, lo único que nos está quedando por fuera realmente es esta casilla, 3, la casilla 3. Entonces, esa casilla 3, la mejor forma de cubrirla sería con el implicante morado. Si usamos el azul, solo agrupamos, o sea, solo cerramos una parte y necesitaríamos del naranja. Entonces, lo mejor que podemos hacer es usar el morado para encerrar esto que tenemos acá. Ahora, nosotros hicimos estas casillas, ¿verdad? Las del 2 y la del 7, para tratar de encontrar implicantes más grandes que podrían resultar beneficiosos, ¿cierto? Pero a la hora de encontrar la función mínima, realmente nosotros, si ya cubrimos todo lo que realmente no tiene una X, ¿verdad? Todos los unos de la función, nosotros podríamos decidir hacer cero estas, ¿verdad? Hacer como que no están y entonces simplificamos nuestra función, porque noten más bien que si aquí hacemos este par de X es un 1, nuestra función hubiera quedado más grande porque hubiéramos necesitado no solo del morado, sino también del naranja, ¿ok? Vean que este par de condiciones no importa, en este mapa son las de la casilla 6 y la del 15, ¿verdad? Nosotros podríamos simplemente hacer cero este par y nos quedaría más sencilla como lo estamos viendo. Entonces recuerden, para que sean esencial, para que un implicante sea esencial, tiene que ser variables que no son, que no son una condición no importa, ¿ok? Y en este caso, pues esta sería una función mínima y además en este caso sería una función única, porque a pesar de que sí necesitamos un implicante primo acá, ¿verdad? El morado, noten que no hay una mejor forma de agrupar las variables que nos estaban haciendo falta. Para hacerlo hubiéramos necesitado o el azul o el naranja. Al menos desde este mapa, esta sería una función mínima y única. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, bueno, esto es lo que ya habíamos visto desde la clase anterior. Y ahorita lo que vamos a hacer es realmente ingresar una variable más de este mapa que teníamos ahí. Entonces, partiendo de este mapa, nosotros podríamos querer ingresar la variable b. Ahora, las adyacencias de la variable d se encuentran entre filas, ¿verdad? Entre la primera y segunda fila. Y entonces construimos el mapa. Entonces, vean que en la primera casilla, la casilla 0, sería entonces x, c negado, d negado o dc o x, c negado d. ¿Ok?
La 1 va a ser C negado D negado o C negado D. La casilla 2 va a ser XC D negado o DC negado o DC. ¿Ok? Y por último la 3 va a ser C negado D negado o C D negado o XCD. ¿Ok? Tal como aparece ahí. Y entonces de acá de nuevo podemos intentar encontrar implicantes primos. Noten que ya de acá se vuelve más difícil, pero es útil tener las expresiones expandidas, porque si digamos nosotros aquí intentamos hacer un 1 o tomar una condición, no importa, como un 0 o como un 1 desde antes, puede que nosotros no veamos implicantes primos acá. Entonces, a pesar de que se ve más complicado, es más fácil encontrar implicantes primos si tenemos todas las expresiones o todos los términos de las casillas explícitamente escritos. Si nosotros aquí reducimos un poco, tal vez no veamos algún implicante, ¿ok? Entonces aquí pues de nuevo vamos a intentar encontrar implicantes primos, ¿ok? Y lo importante acá además es notar que ahora las condiciones no importa, se complicaron aún más, porque vean que antes habíamos dicho que eran 0, 1. Al ingresar una variable dijimos que podía ser esa variable ingresada o esa variable ingresada negada. Pero al ingresar dos variables, ya no es solamente esto, sino que también podría ser la otra variable ingresada o la otra variable ingresada negada y combinaciones de ellas, ¿verdad? Estas otras 4 que tenemos acá. Entonces la condición no importa, llega a tomar un montón de valores distintos. Y ahora entonces comenzamos y esto, vamos a ver, no es que yo puedo, digamos, agarrar esta X y sustituirla por un DS negado, ¿verdad? Lo que quiere decir es que, vamos a ver, las X nosotros siempre las vamos a poder tomar como 0 o 1, simplemente así, solo un 0 o un 1. Lo que pasa es que si yo hago esta X un 0, pues me simplifica esta función, pero si yo la tomo como un 1, lo que me está haciendo es aparecer un DS negado, que sería esta condición de acá. Entonces, en el mapa simplemente las tomamos como 0 o 1 y eso nos puede hacer aparecer estos términos de acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces seguimos, implicantes primos. Nosotros ven que aquí tenemos este par de términos iguales. Entonces, en este caso, nos deshacemos de la variable d porque hay adyacencia y sería entonces, sería c negado, c negado, b negado, nada más, c negado, b negado. Luego tendríamos, vean que acá nosotros tenemos DC, ¿verdad? Aquí también, y aquí tenemos denegado C y aquí también tenemos denegado OC. Entonces, si agarramos esos 4 términos, nos deshacemos de la D, ¿verdad? Y nos quedaría solamente CB, ¿ok? Luego, nosotros podríamos buscar este que está acá. Vean que aquí tenemos DC, de este lado también tenemos DC, y aquí tenemos DS negado, y aquí también tenemos DS negado. Y ese sería el implicante. Nos deshacemos de la C, quedaría solamente D anegado. Aquí nos está haciendo falta incluir este que tenemos acá. Este lo podemos encerrar. Vean que aquí también lo tenemos en la casilla 1. Entonces, este de acá sería DS negado A, ¿verdad? Y luego vamos a ver qué otros implicantes primos tenemos. Vean que aquí nosotros tenemos
No, vamos a ver. El que nos queda realmente es este azul, que es, nos podríamos deshacer solamente de esta variable denegada, perdón, de la C, y nos quedaría denegado A, denegado a B, ¿verdad? Y estos serían los mismos implicantes que habíamos encontrado la vez anterior. Ahora, ¿por qué nosotros encerramos este azul y no como otras veces que también existe esa misma adyacencia, ¿verdad? De una sola casilla. La diferencia está en que, digamos, eso también aparece en este verde, pero como también aparece en esta otra casilla, ¿verdad? Podemos encontrar un implicante más grande. Lo que pasa es que en este caso, digamos, si yo encerrara solamente esta casilla 1, estaríamos encontrando un implicante que no es primo, porque es un subconjunto de un implicante más grande, que sería esta junto con la casilla 0, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado de sí, buscar todos los implicantes primos, y eso implica que no sean un subconjunto de uno más grande, ¿ok? Entonces, esenciales, en este caso, el verde sí sería esencial, el morado no me está encerrando nada que no esté encerrado por algún otro implicante, el mostaza sí, este que está acá, el naranja no, y el azul tampoco. Entonces, de nuevo, encontramos los mismos implicantes primos esenciales, y lo que nos quedaría faltando de acá, vean que el amarillo cubre todo esto, el verde, estas dos casillas, básicamente tenemos la 0 y la 1 listas, la 2 nos falta una condición no importa, y en la 3 nos falta una condición no importa, y dos términos que no tienen condiciones no importa. Entonces las condiciones no importa podríamos tomarlas como cero y no incluirlas en la función final, pero estas dos de acá sí. Entonces necesitamos usar o el naranja y el morado o solamente el azul. Entonces en este caso usamos solo el azul, y de nuevo encontramos la misma función mínima y única que habíamos encontrado solamente en el mapa de ese ingresado, ¿verdad? Entonces recuerden, los implicantes esenciales tenemos que encontrarlos, no importa si hayamos ingresado una o dos variables o desde el mapa original, ¿verdad? Debemos encontrarlos de la misma forma, e incluso si lo hacemos con cuidado, vamos a poder encontrar también los mismos implicantes primos. Ok, ahora nada más para cerrar este tema de variables ingresadas, podemos intentar hacer el proceso inverso, que sería básicamente tener una función con variables ingresadas y llevarlo hacia atrás, tratar de encontrar el mapa de Karnoff original. Entonces, para esto uno necesita dos cosas, no solamente se necesita el mapa de Karnoff, sino que también necesitamos cuál es el orden de precedencia de las variables, porque dependiendo de eso podríamos poner un 1 en una casilla o en otra. Ok, entonces necesitamos el mapa y también el orden de precedencia. En este caso nos dicen que es CAFE. Ok, entonces aquí nosotros podríamos comenzar desingresando cualquiera de estas dos variables. Podría ser E o podría ser A. Digamos que comenzamos desingresando A. Al desingresar A, nosotros sabemos que nos va a quedar un mapa de 8 casillas, o sea, de 3 variables, y va a tener el orden CAF, ¿verdad? CAF. Entonces, para ese, para ese mapa podemos intentar desingresar la variable A, y vamos a ir haciéndolo paso por paso. Entonces, vamos a ver. Ok. Aquí entonces vamos a desingresar A. Ok. Entonces, en esta primer casilla, ¿verdad? Vean que esto lo tenemos, cada una de estas casillas la tenemos que mapear a 2.
¿Ok? ¿Cómo eran las adyacencias aquí? Vean que para las adyacencias son entre columnas, entre la primera y la cuarta, y entre la segunda y la tercera. Entonces, este que tenemos acá nos quedaría en este caso, sacando A, nos quedaría en A negado. Vean que nosotros teníamos X E negado o también teníamos E, ¿ok? Y en A, en la parte de A, nosotros teníamos X E, ¿ok? Luego tenemos esta que está aquí, la casilla 1 la tenemos que mapear a 2 acá y dice que teníamos E. La casilla 1, vean que sería estos dos de aquí del centro porque está F pero no está C. Entonces la 1 tendría una E en ambas. En la 2, perdón, en la 1 y en la 3. ¿Por qué así? Porque entonces esta E es lo mismo que escribir, digamos, E y A negado o A, ¿verdad? Luego, esta casilla 2 la tenemos que mapear a algo. La 2 en este caso serían la casilla 4 y 6, ¿verdad? Que es donde tenemos solamente C, pero no está F, ¿verdad? Vean que está C, pero no está F. Entonces, aquí lo que vamos a tener es X, N, voy a hacerlo hacia atrás. En este caso sería X, E negado o E, ¿verdad? Y en la parte de A no tenemos nada, tenemos solamente un 0. Y luego, para este que tenemos acá, para el 3, hacemos precisamente lo mismo. Revisamos que tiene un A negado. En este caso también tenemos aquí un X E negado o E. Y con A, lo que acompaña a la A es solamente una E negada. ¿Ok? Y entonces ese sería el mapa desingresando, desingresando A. Nos quedaría de esa manera. ¿Ok? Ahora, teniendo eso, nosotros podemos de nuevo ahora desingresar E, ¿verdad? Para desingresar E, sabemos que nos va a quedar un mapa de 16 casillas, ¿verdad? De 4 variables y tenemos que seguir respetando el orden de precedencia, que en este caso E sería la menos significativa. Entonces, al desingresar E, nos quedaría en este orden C, A, F, E, y hay que ver cómo mapear este mapa de aquí al otro que es pues más grande. Entonces, para hacer eso, igual revisamos cada casilla. ¿Dónde están las adyacencias aquí en E? Para E serían entre columnas, entre la 0 y la 1 y entre la 2 y la 3, ¿ok? Siendo estos dos de aquí arriba la primera. Entonces, aquí nosotros tendríamos solamente X y 1, ¿verdad? En este par. Luego, esta de acá se mapea aquí arriba, ¿verdad? Porque ven que solamente está F, no está ni A ni C. Y dice que solamente tenemos una E, entonces eso representa un 1 en la E y un 0 acá. Luego la 2, esta XE, va a ser donde está A, pero no está el resto, ¿verdad? Entonces, esa sería solamente una X en E y un 0 aquí. Luego, donde está A y F, pero no C, o sea, A y F, pero no está C, serían estas dos. Dicen que tenemos una E nada más, entonces tenemos un 1 acá y un 0 aquí. Luego nosotros tenemos en esta otra, en el 4, vean que el 4 es donde está C, pero no hay ninguna otra. Entonces, esas van a ser estos dos de aquí abajo, donde está C, pero no está ni F ni A. Entonces, aquí vamos a tener una X en E negado y un 1 en E. Luego, estos dos de acá van a ser donde están C y F, que serían estas dos. Y aquí vamos a tener un 1 en la E y una X en la E negada. Luego vamos a buscar dónde está C y A, pero no F, que serían estas dos. Y aquí vamos a tener un 0 en ambas. Y por último, vamos a tener un 0
acá y un 1 acá por esta casilla del min término 7. Y al final así es como nos quedaría pues el mapa de Karnaugh de las variables eh, desingresadas en este caso, ¿verdad? Nos quedaría de esa manera que está acá. Y entonces, pues básicamente ese es el tema de las variables ingresadas. Y bueno, de aquí nosotros podríamos querer encontrar implicantes primos en cualquiera de estos tres mapas. Al ser un mapa solamente de 4 variables, podría resultar más sencillo encontrar implicantes desde aquí que desde acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros podríamos hacer esta x11 y encontrar un implicante 2 a la 2 acá, que sería C negado E, ¿verdad? También podríamos hacer esta x11 para agregar este 1 que tenemos aquí y ese sería CF E negado. Y luego nos faltan este par de unos de aquí abajo y los podemos agrupar haciendo esta otra x también un 1 o utilizando estos dos de acá abajo con estos dos de acá arriba, ¿verdad? Y así nos evitamos tener que hacer esta x11 y en este caso sería A negado E, ¿verdad? Y esos tres, los tres serían esenciales y serían esos que están acá. C negado E sería el naranja, el A negado E sería el azul y este amarillo de acá sería CF E negado. ¿Ok? Y esa sería pues entonces la función, la función mínima. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces pasamos al 5.5 y este trata ya sobre un tema completamente diferente y es de unidades lógicas nuevas. Entonces, hasta el momento nosotros hemos estudiado únicamente compuertas lógicas, unidades como unidades lógicas, ¿verdad? Solamente hemos visto AND, SORs, NOTs y demás, ¿verdad? Pero con esas compuertas nosotros podemos construir dispositivos más complejos. Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Vamos a estudiar algunos de los dispositivos o unidades lógicas más comunes que se pueden construir a partir de las compuertas lógicas. Ahora, son de los más comunes y además también de los más sencillos. Más adelante vamos a ver que pues vamos a seguir construyendo otros dispositivos, ¿verdad? Pero sí requieren un poquito más de lógica. Entonces, comencemos con unos que se llaman multiplexores. Entonces, los multiplexores, esta es una, digamos, de las representaciones que tienen y consiste en lo siguiente. Vamos a tener 4 entradas de datos de un bit, ¿verdad? El bit 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Son 4 posibles datos y nosotros vamos a llevar a la salida solamente uno de esas 4 señales. Ahora, este dispositivo va a tener un habilitador, ¿verdad? El habilitador, si él tiene esta señal en bajo, o vamos a ver si lo tiene desactivado, a la salida no se va a estar viendo nada, ¿verdad? Va a estar deshabilitado este MUX, ¿verdad? Posiblemente va a estar viendo solamente la entrada a 0 o no estar entregando nada. Y si está habilitado, le va a permitir a uno seleccionar cuál de estas entradas quiere llevar a la salida. Ahora, ¿cómo se selecciona cuál entrada llevar a la salida? A partir de estas dos patillas de selección. Entonces nosotros con este par de patillas vamos a poder escoger si llevar el 0 o el 1 el 2 el 3. Noten que para, para 4 posibles valores uno nada más necesita 2 bits, ¿verdad? 2 bits es suficiente para representar 4 valores.
existen muxes de distintos tamaños, existen muxes 2x1, 4x1, 8x1, ¿verdad? Y luego, a como vayamos avanzando, vamos a ver cómo utilizarlos de manera apropiada. Noten que si fuera un MUX 2x1, ¿verdad? Nosotros solo tendríamos las entradas a 0 y a 1 y necesitaríamos solamente una línea de selección, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es útil? Bueno, porque muchas veces no es posible o no es útil repetir tanto hardware, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno tiene hardware compartido. Entonces, un ejemplo que yo puse la vez pasada es, por ejemplo, vamos a ver un monitor, ¿verdad? Un monitor podría, por lo general, tienen más de una entrada del video. Podría ser una entrada VGA o HDMI. Por lo general, bueno, muchos monitores tienen al menos ese par de entradas. Podrían tener también, qué sé yo, DisplayPort o incluso tener más de una entrada HDMI, no sé, ¿verdad? En esos casos, el monitor solamente despliega una señal a la vez, ¿verdad? Podría de hecho tener conectada una compu por VGA y otra computadora por HDMI, ¿verdad? Pero solamente va a estar desplegando una a la vez. Y en esos casos uno podría hacer la analogía a un dispositivo de este tipo. Nosotros podríamos tener VGA en un lado y HDMI del otro, y a partir de un botón simplemente seleccionar cuál es la que yo quiero ver en mi monitor, ¿verdad? Si la de la compu del VGA o de la compu del HDMI. Entonces, esa es principalmente pues la utilidad de los MUXes. Se utilizan un montón y lo que facilitan es evitar repetir hardware, o si uno tiene hardware limitado, poder darle el mejor uso. Muchas veces uno no necesita estar recibiendo las 4 señales al mismo tiempo. A veces solamente se activa una a la vez y uno puede seleccionar cuál es la que quiere recibir. Tal vez el predecesor del MUX o la razón inicial para la cual se creó fue para las líneas telefónicas o el cableado telefónico, ¿verdad? Todas las redes de telefonía. No sé si ustedes han visto, yo creo que ya cada vez son menos comunes, pero antes habían en algunas, digamos, barrios o calles, como unos armarios metálicos, ¿verdad? Rectangulares. Y a veces llegaba un técnico ahí a revisar, ¿verdad? Abría y sacaba un poco de cables y quedaban un poco de cablecillos de cobre tirados en el piso. Esos son básicamente muxes grandísimos, ¿verdad? Y lo que tienen son conectados las distintas redes telefónicas de esa área, ¿verdad? Los distintos teléfonos. ¿Y por qué es útil un MUX? Bueno, porque, digamos, si yo soy, tal vez varias personas quieran llamar al mismo teléfono, ¿verdad? Pero no todas van a estar llamando al mismo tiempo. Entonces, si yo noto que, ¿verdad? Si la red se da cuenta que el usuario A0 está intentando comunicarse ¿verdad? Con el teléfono de acá, ¿verdad? De la salida O, nosotros podemos seleccionarlo y comunicarlo de esta manera, ¿verdad? O tal vez es el A3, entonces con la línea de selección nosotros podemos seleccionar qué usuario va a estar comunicándose con el otro, ¿verdad? Y así, de esa manera, comunicar todos los teléfonos. Ahora, como les digo, solamente es posible tener una sola línea de comunicación, ¿verdad? Uno a uno. No podemos tener más de un usuario pegado a la misma salida, ¿verdad? Y de ahí es donde salen los multiplexores. Otra forma de dibujarlos es esta que tienen acá, ¿verdad? Tal vez el dispositivo se ve más bien de esta manera. Vamos a tener un par de líneas de selección. Este orden podría cambiar, el orden no es importante. Lo importante es saber cuál es el bit menos significativo y cuál es el más significativo. Podría tener el 0 aquí y el 1 aquí,
Eso, como les digo, no es importante, o sea, la posición como tal, lo importante es saber cuál es el más significativo y el menos significativo. Vamos a tener líneas de entrada, ¿verdad? Inputs y output, ¿verdad? Vamos a tener solo un output y una línea de enable. Noten que la línea de enable en este caso tiene un techo. Eso quiere decir que esto es una entrada negada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo un 0 aquí a la entrada, yo voy a estar habilitando mi MUX porque 0 negado es un 1, ¿cierto? Entonces con un 0 yo habilito mi MUX. Y si yo pongo un 1 aquí en la entrada, voy a estar deshabilitando el MUX, ¿ok? Así funcionan las entradas negadas en general. ¿Y cómo es que se ven? Vamos a ver cómo es que funciona o cuál sería la función lógica de este MUX. Aquí la tenemos. La función, ¿verdad? De ese 0, ese 1, ¿verdad? Va a ser esta que tenemos acá. Vean que para nosotros llevar el I0 a la salida, ¿verdad? O el A0 a la salida, nosotros tenemos que tener ese 0 negado y ese 1 negado, ¿verdad? Y así vamos a continuar con el resto, ¿verdad? Entonces, la salida se va a activar si nosotros tenemos ese negado, ese 0 negado y ese 1 negado y A0. O si tenemos ese negado, ese 0 negado y ese 1 y A1. Y así sucesivamente A2 y ese 0 negado, ese 0 sin negar y ese 1 negado o A3, ese 0 y ese 1. Ahora, todo eso va a ir con una conectiva AND con el enable negado, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un 0 en el enable, esto me va a hacer un 1 y me va a habilitar mi MUX. En el caso contrario, yo voy a estar viendo la salida posiblemente solamente un 0, ¿verdad? Un 0 es lo que voy a estar recibiendo. Y esa es la función lógica. Ahora, ¿cómo se ve esto en un diagrama? Ya ahorita lo vamos a ver, pero como ustedes pueden pensar, aparte de nosotros necesitar un MUX, también vamos a necesitar el dispositivo opuesto, que sería un demultiplexor, ¿verdad? Muchas aplicaciones solamente requieren un MUX, como es el caso del monitor, ¿verdad? Solamente necesitamos un MUX, pero si estamos hablando de una red de telefonía, vamos a necesitar ambas, vamos a necesitar un multiplexor y un demultiplexor, ¿verdad? Para poder conectar digamos, el usuario A0 con el A1 y demás, ¿verdad? Entonces el multiplexor es el dispositivo opuesto y lo que va a tener es una entrada que va a poder ser mapeada a distintas salidas. ¿Ok? Entonces ese podría ser el caso más bien, por ejemplo, de una computadora que tenga conectada, digamos que tenga dos puertos HDMI o así, ¿verdad? Entonces uno podría escoger en qué pantalla tirar una ventana, ¿verdad? Si uno tiene más de un monitor, uno podría escoger en qué ventana poder desplegar en qué monitor desplegar esa ventana. Ok, ahora, ¿cómo se vería el de MUX? El MUX. Básicamente este es el circuito. Si nosotros utilizamos compuertas de más de una entrada, se vería de esta forma, ¿verdad? Y lo que necesitamos es, noten que cada una de estas compuertas AND recibe el enable, ¿verdad? Va a recibir una entrada del enable. Y vean que el enable como es negado, ¿verdad? Eso tal vez lo vamos a representar aquí con este inversor, porque es un enable negado, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un 0 aquí a la entrada, eso va a poner un 1 aquí que me habilita mis ANDs. Y vean que de las entradas de selección, nosotros vamos a sacar dos líneas por cada una, la línea S0 y la S0 negada, ¿verdad? Y lo mismo con S1. Y así las vamos a ir conectando acá. Y además tenemos las 4 entradas de datos que sería de la I0 a la I3, ¿verdad? Entonces, y la primer compuerta AND va a tener el dato I0, va a tener el enable negado, ¿verdad? Y va a tener
S0 negado y S1 negado, ¿verdad? Porque es la combinación que lo va a habilitar a él. Y así sucesivamente con el resto de las entradas de datos. Y al final una compuerta OR, ¿verdad? Que podría pasar cualquiera de estos datos a la salida. Noten que solamente va a estar una de estas ANDs habilitadas, porque no es posible que se dé más de una combinación de S0 y S1 al mismo tiempo. Entonces, si digamos yo tengo S negado, S1 negado, yo voy a estar habilitando mi compuerta AND y todas estas otras tres ANDs, pues no es posible que estén habilitadas, ¿verdad? Porque las condiciones para habilitarlas, las condiciones para habilitarlas no se van a estar dando. Y entonces, pues esta sería la ecuación, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Ahora, aparte de los MUXes, existen otros dispositivos, otras unidades lógicas que se llaman decoders o decodificadores. Y tienen tal vez una intención similar a los MUXes, pero funcionan ligeramente distinto. En este caso también vamos a tener, por ejemplo, un habilitador. Y aquí lo que hacemos es, como decíamos, codificar un poco distinto. Si nosotros tenemos dos entradas, ¿verdad? A0 y A1, ¿verdad? Sabemos que A0 y A1 nos pueden resultar en cuatro señales distintas, ¿verdad? En cuatro combinaciones distintas. Y entonces nosotros aquí podríamos expandirlo a esas cuatro combinaciones, ¿verdad? Yo de aquí, por ejemplo, le podría decir, no sé, si yo tengo 4 bombillos, yo podría pasarle a este decoder nada más, enciéndame el bombillo 2, ¿verdad? Le paso un 1, 0. Y entonces eso va a hacer que se me encienda el Y2, ¿verdad? Entonces, una posible, ¿verdad? Aplicación, ¿verdad? Rápidamente que se le podría ocurrir a uno es precisamente eso, encender algún dispositivo. No puede ser, podría ser no simplemente un bombillo, podría ser cualquier otra cosa, podría ser incluso un circuito completo, pero yo nada más le digo, bueno, enciéndame el bombillo 0 o el 1 o el 2 o el 3, ¿verdad? Y así encenderlos. ¿Cómo se ven? ¿Cómo sería la función lógica de un decoder? Bueno, aquí está. Entonces, si el habilitador está desactivado, ¿verdad? En este caso, vean que no es una entrada negada. Si el habilitador es 0, no importa que yo tenga en A0 y en A1, a fin de cuentas, la salida va a ser 0, ¿verdad? En todas, en Y0, Y1, Y2 y Y3. Si yo lo habilito, entonces ahí sí voy a depender de que tenga yo en A0 y en A1, que van a funcionar, digamos, como mis líneas de selección. Y entonces, ahí voy a estar habilitando el 0, el 1, el 2 o el 3, pero solo uno a la vez. Y las funciones, entonces nosotros podríamos intentar hacer las funciones lógicas de estas 4 salidas a partir de estas 3 entradas. Y entonces Y3 va a ser simplemente E, A1 y A0. Para Y2 voy a tener E, A1 y A0 negado. Para Y1 voy a tener E, A1 negado y A0. Y para Y0 voy a tener E, A1 negado y A0 negado. Y esas serían las 4 funciones lógicas. Recuerden que cada salida siempre tiene su propia función lógica. Muy bien, y esas serían las ecuaciones que definirían cómo funciona un decoder. Y de igual forma, este sería el circuito. Noten que estamos utilizando conectivas ANDs de 3 entradas para utilizar estas líneas de, digamos, de selección o de datos A1 y A0, y además el habilitador y las distintas combinaciones que se requieren cada una de ellas. Y como existe el decoder, también existe un encoder, que es un codificador y funciona básicamente al contrario. Nosotros vamos a tener 4 combinaciones distintas que vamos a poder transmitir en solamente 2 líneas. Una posible aplicación tanto del MUX como, digamos, de los MUXes y de MUXes, como de los encoders y decoders,
es reducir la cantidad de líneas de transmisión. Si yo sé que si no voy a estar utilizando todas las entradas al mismo tiempo, yo puedo reducir la cantidad de líneas para transmitir el mensaje, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver una aplicación de eso. En este caso podría resultar similar. En lugar de yo decir, ¿verdad? Transmitir estas 4 líneas por digamos, un trayecto muy largo, yo podría codificarlo en solamente 2 líneas, ¿verdad? Y así ahorrarme un poco de cobre. Ahora, entonces, funciona como les digo, al contrario, y entonces en este caso tenemos 4 entradas y solamente 2 salidas. La salida es A1 y el A0, ¿verdad? Y podríamos encontrar las funciones lógicas de ellas, ¿verdad? A1 se va a encender en 2 casos, ¿verdad? Se va a encender si Y3 o Y2 y A0 se va a encender también en 2 ocasiones, si Y3 o Y1, ¿verdad? Resultan ecuaciones muchísimo más sencillas, ¿verdad? Y para esto solamente vamos a necesitar 2 conectivas OR, como se ven acá. Entonces, vayámonos a ver tal vez una aplicación de esto en algo que ya habíamos visto anteriormente. Y era que estábamos hablando del chip ATmega, ¿verdad? El microprocesador ATmega, que era parte del Arduino. La vez pasada nosotros estábamos estudiando el ADC, ¿verdad? Al puro inicio del curso. Y ahorita vamos a ir a estudiar precisamente ese mismo circuito una vez más. Vamos a ver dónde es que está. Esto es un PWM, SPI. Aquí está. Entonces, este es el ADC. Vean que habíamos hablado de la resolución la vez pasada. Habíamos dicho, ¿qué más habíamos hablado de él? Vean aquí, dice 6 multiplexed single-ended input channels, ¿ok? Y aquí two additional multiplexed single-ended input channels, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros tenemos entradas multiplexadas. Y vamos a ver cómo se ve esto en el circuito, ¿ok? Vean que aquí tenemos el circuito. Nosotros habíamos estudiado el ADC. Vean que el ADC básicamente estaba compuesto por esta parte de acá. Este es un ADC de aproximación sucesiva. Así se le conoce a este circuito. Por eso este SRA es un ADC, sí, de aproximación sucesiva. No recuerdo de qué era la R. Vamos a ver, por aquí debe andar. Pero bueno, lo importante acá es que, bueno, esta es una forma de construir ADCs. Hay distintas formas de construir ADCs. Si les interesa un poquito saber cómo es que funcionan, pueden buscar esa tecnología, un convertidor analógico a digital de aproximación sucesiva. Pero la parte importante de acá es que ya, aparte de esto que tenemos acá, entender un poquito cómo era que funcionaba el ADC, que era esto de los 10 bits y todo, estamos descubriendo una nueva parte del circuito, que es este dispositivo que está acá, un input MUX. Entonces, este MUX tiene, vean que tiene 0, en este caso tiene 8 entradas de datos, tiene tierra, ¿verdad? Tiene una referencia y un sensor de temperatura. Entonces, en el circuito, vamos a ver el Arduino. Si uno hace una aplicación, tal vez uno podría estar utilizando distintos sensores. Uno podría tener tal vez un sensor de, no sé, un sensor de presión, un sensor de acidez, un sensor de, no sé, ya tenemos de presión, tenemos de
Podríamos tener un sensor de nivel, además, no sé, ¿verdad? Podríamos tener varios sensores aquí pegados. Ahora, nosotros, comparada a la velocidad que tiene este circuito, vamos a ver si por aquí lo decía, en cuánto era que funcionaba. Bueno, en este caso tal vez no es importante, pero la mayoría de aplicaciones va a requerir una velocidad de adquisición mucho más lenta de la que él puede dar. Entonces, por ejemplo, yo posiblemente no quiero estar sensando temperatura cada 0.1 milisegundos, ¿verdad? Tal vez es un poco exagerada, la temperatura no va a cambiar tan rápido. Incluso yo podría querer sensar la temperatura cada hora o cada media hora, no sé, ¿verdad? O 2 veces al día. Por otro lado, yo podría estar queriendo tener también la medición de acidez, por ejemplo, del suelo, no sé, unas 2 veces al día también. Yo podría querer sentirla o saber la presión atmosférica unas 10 veces al día. Entonces, a lo que voy es, yo no voy a estar haciendo estas mediciones al mismo tiempo, no precisamente. Y yo no voy a querer utilizar o tener 10, en este caso 8 eh, circuitos de estos, ¿verdad? De los convertidores analógico a digital. Estaría eh, teniendo más hardware del que yo realmente voy a utilizar. Entonces, lo que se hace es multiplexar estas señales. Si ya son las 10 de la mañana, hora de tomar la temperatura, ¿verdad? Del ambiente, yo selecciono esa entrada a partir de esta línea de selección que tenemos acá. Y entonces ya hacemos la conversión analógico a digital de este sensor. Luego, más tarde, podríamos medir la presión, luego más tarde podríamos medir la acidez y así sucesivamente. Incluso en señales que uno podría creer que necesita mucha velocidad, uno puede multiplexarlas. No sé si ustedes han tenido, por ejemplo, la oportunidad de utilizar un osciloscopio, ¿verdad? Tal vez el laboratorio de física o el laboratorio eléctrico 1, 2, ¿verdad? No sé. Uno tiene diferentes canales en los osciloscopios, podría tener 2 o 4 por lo general. Uno incluso puede ver ambas señales al mismo tiempo en la pantalla, ¿verdad? Lo que pasa es que esas señales, aunque no lo crean, no están siendo adquiridas al mismo tiempo. Esa, eh, ese despliegue en pantalla de las señales está siendo multiplexada de igual forma. Lo que pasa es que esa multiplexación ocurre mucho más rápido de lo que el ojo humano puede percibir. Nosotros podemos ver a 60 Hz. Por eso muchas, no sé si ustedes lo han notado en monitores o demás, dice que tiene una velocidad de refrescamiento de 60 Hz o demás. Y eso es básicamente porque si es menos de esa velocidad, nosotros sí vamos a estar percibiendo los cambios. Más allá de los 60 Hz, para nosotros podría estarse apagando o encendiendo, que para nosotros es indiferente, no nos damos cuenta y lo vamos a estar viendo solamente encendido. Entonces, volviendo al punto, en un osciloscopio nosotros también vamos a tener señales multiplexadas y esta tecnología la vamos a encontrar en un montón de lugares. ¿Qué más podemos ver de este circuito? Vean que aquí nosotros tenemos un MUX decoder. No tenemos solamente un MUX, sino también un decoder. Vean que aquí nosotros tenemos, en este caso, 4 señales distintas, ¿verdad? Y esas las vamos a estar pasando aquí. Vean que este MUX realmente no solo tiene 8 entradas, tiene 8, 9, 10, 11. Para nosotros poder representar 11 números, necesitamos al menos 4 bits, ¿verdad? Yo sé que 4 bits nos dan 16, pero con 3 solo llegamos hasta 8 y nos quedamos cortos. Entonces, si nosotros en lugar de querer utilizar o medir qué está pasando aquí y estar midiendo el sensor de temperatura interno del microcontrolador,
o pegarlo a un punto de referencia o anclarlo a tierra, nosotros utilizamos estas 4 líneas, ¿verdad? Y estas 4 las codificamos a solamente una, en este caso, ¿verdad? O lo que sea necesario para que este MUX reciba la entrada adecuada. Vean que esto posiblemente al final aquí de nuevo lo vamos a tener que expandir, ¿verdad? Utilizar un encoder o un proceso inverso para sacar la selección adecuada. Pero si este trayecto es muy largo, vale la pena ahorrarnos estas 4 líneas y solamente transmitir una. Y de nuevo, les repito, este MUX es sumamente útil porque nosotros, si no utilizáramos la tecnología de los multiplexores acá, tendríamos que haber replicado o tener 8 convertidores analógico digitales en lugar de solo uno. ¿Ok? Entonces, pues sí, más o menos esto era lo que quería mostrarles de multiplexores, tal vez aplicados en un microcontrolador, ¿verdad? Y vamos a ver entonces dónde nos quedamos. En este caso, estábamos aquí en la hoja de datos del Arduino. Aquí de hecho me hizo falta mostrarles también, podríamos verlo, una familia de multiplexores para ver cómo se ve una hoja de datos de ellos. Entonces, esto es una hoja de datos de multiplexores, de una familia de multiplexores. Generalmente lo que cambia entre un número de parte y otro son mínimos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué podemos ver acá? Dice que estos son, bueno, incluso hay distintas combinaciones. Vean que aquí, de aquí arriba es de 16 entradas de datos, de la E0 a la E15. Vean qué otras patillas tenemos. Tenemos 4 entradas de selección, A, B, C y D. Tenemos la alimentación, que es ground y VCC. Y tenemos aquí un par más, que es esta G negada, que posiblemente es el habilitador, y esta W, que ya ahorita vamos a ver de qué tratan. De hecho, aquí nosotros tenemos la tabla de verdad de cómo funcionan ellos. Bueno, la W es la salida, claramente, ¿verdad? Entonces, sí, como decíamos, aquí tenemos 16 entradas de la E0, pasando por E7, E8 hasta la E15, 4 entradas de selección, A, B, C y D, la alimentación, ground y VCC, y tenemos el habilitador, que es este gate, y la salida W. Entonces, si nosotros vemos esta hoja, esta tabla de verdad, si la entrada, ¿verdad? Si el habilitador G está en alto, está high, entonces no importa qué tengamos en las líneas de selección, nosotros vamos a tener en la salida solamente una salida de un 1 lógico, ¿verdad? O en alto. Y dependiendo de qué pase aquí, ¿verdad? Si el habilitador está en bajo, depende de la combinación que nosotros tengamos aquí. Noten que esto es simplemente una tabla de verdad común y corriente. Vamos a tener las salidas. Noten que estas son salidas negadas, ¿verdad? Lo que quiere decir que si yo tengo ceros acá, ¿verdad? Si yo quiero poner el E0 a la salida, lo que voy a estar recibiendo es más bien poniendo en bajo esa línea. Toda la W va a estar en 1 por defecto. Entonces, si yo le mando un 1 por E0, a la salida lo que voy a estar viendo es un 0, ¿verdad? Que sería E0 negado. Y pues eso es básicamente. Aquí existen tal vez otras
números de parte que se ven un poquito diferente, ¿verdad? Este es simplemente de 8 datos en lugar de 16, solamente tiene 3 líneas. Tiene una entrada igual, un enable negado. Noten que este tiene 2 salidas, Y y W, y simplemente se comportan distinto. Una es la salida y otra es la salida negada, ¿verdad? Entonces Y va a llevar a la salida de 0 y de 7 y W va a llevar de 0 negado hasta de 7 negado. Simplemente en algunas ocasiones es útil recibir el dato original y en otras veces es útil tener el dato negado, como vamos a ver más adelante en el curso. Y aquí ya luego entramos en detalle de cómo es que está construido, las especificaciones de operación, ¿verdad? Y demás. Pero tal vez la parte importante aquí era ver una familia de multiplexores reales, cómo es que funcionan las patillas y también ver que también las tablas de verdad pues realmente se utilizan, son sumamente pues utilizadas en la vida real. Y yo creo que con eso cerramos el tema 5.5. En la próxima clase entonces vamos a continuar con el tema 5.6 y posiblemente vamos a estar cerrando el tema 5 por completo. ¿Ok?